Hola, apreciado estudiante, ¿cómo estás? Bienvenido a la clase de comercio. Vamos a estar explicando hoy sobre los tipos de empresas. Vamos a compartir pantalla. Antes de iniciar, queremos darle las gracias a Dios por esta hermosa oportunidad de poder compartir con ustedes una vez más. Esperamos que los conocimientos adquiridos sirvan para tu aprendizaje y emprendimiento futuro. Vamos a estar hablando de los tipos de empresa. Existen diversos tipos de empresas, las cuales se pueden clasificar de la siguiente manera. De acuerdo a su tamaño, se pueden clasificar en microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. Según su origen, se clasifican en empresas nacionales, extranjeras y mixtas. De acuerdo con su capital, quiere decir de acuerdo a el monto que se ha invertido, el dinero, la procedencia pueden ser privadas, públicas o mixtas. De acuerdo a su tamaño y las características, microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas que se desarrollan más adelante. Bien, vamos a estar viendo lo que es la micro, la pequeña y la mediana empresa en Panamá. ¿Cuál es la importancia de ellas? La micro, pequeña y mediana empresa cumple un importante papel en la economía de todos los países. Los países de la OCDE suelen tener entre el 70% y el 90% de los empleados en este grupo de empresas. Las principales razones de su existencia son: pueden realizar productos individualizados en contraposición con las grandes empresas que se enfocan más a productos más estandarizados. Sirven de tejido auxiliar a las grandes empresas. La mayor parte de las grandes empresas se valen de empresas subcontratadas menores para realizar servicios u otras operaciones que, de estar incluidas en el tejido de la gran corporación, redundarían en un aumento de costos. Además, existen actividades productivas donde es más apropiado trabajar con empresas pequeñas, como por ejemplo el caso de las cooperativas agrícolas. Según su origen, ahora vamos a estar viendo específicamente el origen de las empresas. Se puede clasificar, dice, las empresas nacionales son las conformadas por iniciativa y aportación de capitales de los residentes en el país, en este caso en Panamá. Las empresas extranjeras son aquellas que operan en el país, pero sus capitales son aportados por extranjeros. A las empresas extranjeras también se les llama transnacionales. Las empresas mixtas son aquellas que la constituye con una parte de capital nacional y otra extranjera. Cabe señalar que existen otras empresas que no son consideradas ni nacionales ni extranjeras, ni mucho menos mixtas, y se conocen como empresas multinacionales, las cuales se establecen para operar en una parte del mercado mundial para beneficio de los países que la conforman. Por su aportación de capital, la empresa privada es la base del capitalismo y se forman con aportaciones privadas de capital. La empresa pública se forma con aportación de capitales públicos o estatales, con el fin de realizar actividades en las cuales los particulares no les interesa desarrollar porque no van a obtener ganancias. Las empresas mixtas son las conformadas por la fusión de capital público y capital privado. Ahora acá vamos a ver lo que es la clasificación de las empresas. De aquí ustedes tienen que tomar referencias para desarrollar un tríptico, que es la asignación que se les va a dejar para esta semana, y tienen hasta la otra semana para entregar. Pero no por eso debemos dejar el último día para entregar
Así que se va a estar calificando. Ahorita le vamos a mencionar y a presentar los criterios de evaluación. Bien, entonces aquí vamos a ver que de acuerdo a su tamaño, miren la diferencia que hay. Están las microempresas, que son empresas pequeñitas, ¿verdad? Las pequeñas empresas están aquí, ya un poquito más amplio el paraguas de pequeñas empresas, ya la empresa es un poquito más grande. Las medianas empresas, ya ves allí, 2 edificios, ¿verdad? Medianas empresas, ya es una empresa más grande todavía. Y viene lo que es las grandes empresas que tenemos que, aquí hay 3 edificios, ¿verdad? No es por los edificios, sino que es una figura representativa para poder diferenciar entre una microempresa, una pequeña empresa, una mediana empresa y una gran empresa. También está de acuerdo con su origen, pueden ser nacionales, pueden ser internacionales o pueden ser mixtas, que las mixtas serían tanto personas de nacionalidad panameña como extranjeras. De acuerdo a su capital, o sea, el dinero, pueden ser privadas, aporte de personas que no tienen que ver con el gobierno, pueden ser públicas, que el gobierno es el que las administra, las rige, y las mixtas que tienen capital privado y capital público. Entonces la asignación es realizar un tríptico ilustrado sobre el contenido del tema adicional, y adicional debe incluir dentro del mismo 5 grandes empresas en Panamá y 5 empresas públicas en Panamá. Así que se le va a estar calificando la puntualidad, el contenido, la ilustración y la investigación. Eso sería entonces la asignación para esta semana. Recuerden que vamos a estar mandándole un material adicional para que ustedes puedan entonces, vamos a ver si lo podemos compartir aquí ahorita, para que ustedes puedan tener todavía otra mayor idea, una mejor idea sobre lo que es la clasificación de las empresas, para poder entonces saber exactamente cómo pudiéramos estar clasificando las empresas. Vamos a ver un material adicional sobre la clasificación de las empresas para poder tener una idea más clara de cómo van a hacer ese tríptico. Recuerden que un tríptico también se conoce como brochure. Tiene que tener 3 caras. Para poder entonces determinar la clasificación de las empresas, y dentro de él también va lo que es la investigación que se les ha pedido de mencionar 5 grandes empresas en Panamá y 5 empresas públicas. Bien, aquí entonces tenemos un material adicional sobre la micro, la pequeña, la mediana empresa. Vamos a estar viendo esto para que ustedes pues tengan una idea más clara sobre el tema. Está un poquito lento el internet, ustedes disculpen.
Bien, ya vemos aquí entonces que tenemos la microempresa, la pequeña empresa, la mediana empresa y la gran empresa. Las empresas son una unidad económico-social en la que el capital, el trabajo y la dirección coordinan para realizar una producción socialmente útil de acuerdo con las exigencias del bien común. Clasificación de las empresas. Existen numerosas diferencias entre unas empresas y otras. Sin embargo, según el aspecto que nos fijemos, podemos clasificarlas de varias formas. Vamos entonces a ver aquí, según la forma jurídica, bueno, persona natural y persona jurídica. Entonces aquí era lo que yo quería mostrarles, que una microempresa es una empresa mínima con un flujo de dinero pequeño, un staff pequeño. O sea, de repente las personas que trabajan en el mercado, que tienen una pequeña venta de frutas, eso sería una microempresa. Una pequeña empresa es considerada un negocio con staff mediano y un flujo de dinero regular. Predomina en el sector. Mediana es considerada un negocio con un staff de flujo de dinero bastante considerable. Entonces, una empresa mediana sería el supermercado, ¿verdad? Una empresa pequeña pudiera ser una panadería. Entonces aquí vemos grandes empresas. Se les ha pedido que las empresas grandes en Panamá. Así que usted tiene que mencionar 5 grandes empresas en Panamá. Aquí habla de las empresas privadas, que el capital está en manos de los accionistas particulares, y las empresas públicas, que el capital está en control del Estado. Y también está la que es mixta, que tiene capital tanto público como privado. Bien, entonces acá yo quería pues mostrarles un poquito nuevamente de los sectores que intervienen en lo que es sector primario, secundario y terciario. El primario tiene que ver con tierras, de repente la explotación de las tierras. El secundario tiene que ver con las industrias, que aquí en Chiriquí hay industria, y el terciario tiene que ver con el sector servicio, transporte, aviación, el sector de salud y los supermercados. Entonces recuerden que la tarea es que ustedes puedan hacer la clasificación de las empresas, cómo se clasifican las empresas, ¿verdad? Que sería según su tamaño, según el capital y de acuerdo a la actividad que realizan. Entonces, eso es básicamente la clase del día de hoy, donde ustedes deben básicamente enfocarse en este contenido para realizar su tríptico. La clasificación de la empresa según su tamaño, según su origen, según su capital y la característica, pues que finalmente puede ser micro, mediana, pequeña, mediana y gran empresa. Así que chicos, esto es el material de esta semana. Esperamos pues que el contenido pues les sirva para poder tener una base más clara de lo que queremos desarrollar. De todas maneras, cualquier consulta, estamos entonces en el WhatsApp, ustedes pueden chatear allí. Ya la tarea está incluida en la plataforma, y los de WhatsApp recuerden mandarme su tarea en el grupo correspondiente. El tríptico debe llevar la hoja de presentación, debe llevar el colegio, la materia, el nombre de la profesora, que cuidado se les olvida, la profesora Lisbeth del Cid, el nombre de ustedes, el salón y la fecha. Está abierta la tarea desde el día de hoy hasta el 8 de octubre. Después del 8 no me manden la tarea. Es hasta el 8 a las 6 de la tarde. No cuando ustedes se acuerdan, por favor. Acuérdense que tienen que trabajar ya con una agenda, porque van para noveno y tienen que ser más responsables. Así que chicos, es todo. Bendiciones. Nos vemos entonces en la semana. Hasta luego.